Hola, en este video hablaremos acerca de las herramientas de selección de Photoshop, que son herramientas que nos permiten poder iniciar la edición de una imagen y de esta manera poder trabajar de forma más precisa y eficiente. Vamos a explorar brevemente las distintas formas de poder seleccionar elementos o partes de una imagen dentro de Photoshop. Pero primero es importante señalar por qué es relevante entender este tipo de herramientas. Principalmente porque las herramientas de selección nos permiten modificar una parte o área en particular dentro de una imagen, ya sea modificar un color, agregar cosas, quitar cosas, borrar, reducir opacidad, modificar tonos, modificar cantidad de brillos, etcétera, etcétera. Hay demasiadas eh, opciones que se pueden usar o entender para este tipo de procesos. Y para ello entonces es importante entender cuáles son los distintos tipos de selecciones que podemos usar. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a la parte superior del menú y vamos a entender que hay principalmente tres tipos de selecciones. Las primeras son las selecciones a partir de figuras primitivas como son un rectángulo o un círculo. Son figuras regulares, por lo tanto son elementos que nos sirven principalmente para seleccionar formas que tengan una característica similar, ya sean rectangulares o circulares, o elípticas también. Después, en segundo lugar, tenemos herramientas de selección que nos permite generar selecciones ya más irregulares o de formas más libres, dentro de las cuales tenemos el lazo común y el lazo poligonal, que son, digamos, formas para poder seleccionar elementos de manera manual. Y junto a ellas se encuentra el lazo magnético, que es una forma de selección que es la que nos permite seleccionar a partir de bordes que el programa va encontrando dentro de nuestra imagen. ¿Ya? Y por último tenemos la selección, si pudiésemos llamarlo de cierta manera, inteligente, la cual corresponde a la selección rápida y la selección mediante varita mágica. Ambas selecciones ofrecen una ventaja muy grande con respecto al resto porque nos dan la posibilidad de seleccionar áreas grandes dentro de una imagen de forma más rápida, pero tienen ciertas condiciones que vamos a revisar más adelante. Entonces vamos a partir por la primera, que es la selección básica. ¿Ya? La forma de seleccionar algo con selección básica obviamente es simplemente seleccionar la herramienta y trazar sobre la imagen un área, desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿cierto? Cada vez que yo marco nuevamente, la selección anterior se elimina y se puede crear una nueva, ¿ya? A menos que yo quiera agregar un elemento o una parte a una selección, por ejemplo, si me faltó un pedacito de una imagen, yo puedo agregar un elemento, un área nueva a esta selección previamente creada, apretando la tecla Shift del teclado, ¿ya? Eso me permite entonces agregar una nueva selección a la área previamente seleccionada. Si quiero hacer lo contrario, si quiero restar un área, por ejemplo, un área que yo tengo seleccionada y quiero de cierta manera quitarla, yo en este caso tengo que apretar el botón Alt, ¿cierto? El botón Alt de nuestros teclados nos permite entonces quitar elementos a una selección, ¿ya? De esa manera entonces yo puedo ir creando selecciones más precisas, ¿ya? Ahora, las selecciones, aunque sean por ejemplo regulares, en este caso tenemos elementos regulares como podrían ser estos postigos de estas ventanas, pero al seleccionarlo con un rectángulo me doy cuenta que efectivamente el elemento no es tan rectangular como para calzar justo con el área de esta selección. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer aquí, puedo transformar también una selección para hacerla calzar o que ésta se ajuste a una forma en particular. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo, pinchamos con un botón derecho encima del área de selección y aquí marcamos la opción que se llama transformar selección. ¿Ya? La transformación de selección va a colocar estos controladores en cada una de las esquinas y eso me va a permitir entonces, por ejemplo, poder ajustar el tamaño de una selección, poder girar una selección,
Por ejemplo, si tengo este elemento rectangular, pero que está girado, yo puedo entonces, mediante esta función, poder rotar en un ángulo específico mi selección y de esa manera hacerla calzar con la forma que yo necesito. ¿Ya? Una vez hecho esa transformación, yo aprieto Enter y esa selección queda transformada. Entonces, de esa manera yo puedo, por ejemplo, someter esta área a algún cambio, ya sea en su color, ¿cierto? O cualquier tipo de modificación que yo quiera realizar. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la ventaja que tiene la herramienta de selección rectangular. ¿Ya? La selección rectangular también permite, por ejemplo, seleccionar la imagen completa. Si yo quisiera montar esta imagen sobre otra o hacer un fotomontaje, ¿cierto? Y necesito seleccionar un área grande de la imagen o la imagen completa, yo lo puedo hacer usando la herramienta del marco rectangular. ¿De acuerdo? Otra herramienta importante dentro de este set es la herramienta de la elipse, ¿ya? Ahora, dentro de la elipse también se encuentra lo que es el círculo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber eso? Muy sencillo, si seleccionamos herramienta y trazamos formas, vamos a fijarnos que, claro, aquí solamente podemos hacer elipses, ¿ya? Cuyo ancho y alto siempre son variables, de acuerdo a lo que yo trace en la pantalla. Ahora, hay una forma de hacer, por ejemplo, un círculo perfecto. Si yo quisiera seleccionar un área de algún elemento, pero este elemento es un círculo, que se ve claramente nítido y es perfecto, yo puedo hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense en el caso de esta rueda de esta bicicleta. Yo aquí puedo hacerlo a partir del centro de este círculo, que es el que define esta rueda, y empiezo a trazar una forma. Claro, en este caso no me sirve mucho porque se traza una elipse. Pero, ¿qué pasa si aprieto la tecla Alt? La tecla Alt permite generar una elipse o un círculo en este caso a partir de su centro. Si se fijan, aquí automáticamente cambió. Pero ¿qué pasa si ahora aprieto la tecla Shift? Fíjense que ahora yo puedo tener no solamente un círculo creado desde su centro, sino también que es un círculo perfecto. Independiente de hacia dónde yo mueva el mouse, este círculo va a crecer o va a reducirse, pero de manera proporcional. ¿Ya? Entonces aquí de esta manera yo puedo generar entonces un área de selección que sea perfecta. ¿Ya? Si esta selección no se encaja bien con la posición del objeto, en este caso de la rueda, ahí yo puedo mover esta selección para que se ajuste píxel por píxel usando las flechas de nuestro teclado. De esa manera entonces yo puedo ir buscando la posición correcta este, eh, de este, eh, de este teclado, ¿ya? O sea, de esta selección, perdón. De esa manera entonces yo puedo someter este elemento a una nueva operación de modificación, ¿cierto? Cambiar un color, agregar cosas, quitar cosas, etc. ¿Bien? La gracia que tiene este elemento, por ejemplo, si ustedes se fijan, las reglas de mi imagen están activadas. Entonces yo puedo eh, generar líneas guía a partir de esas reglas, las cuales van a coincidir en algún momento con los ejes centrales de este círculo que acabo de trazar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la línea guía va avanzando hasta que encuentra un punto al cual acoplarse y se pega él automáticamente. ¿Ya? Esto me permite entonces a mí seleccionar, por ejemplo, eh, o hacer una segunda selección. ¿Ya? Imagínense que yo quisiera solamente seleccionar el neumático de esta bicicleta, ¿ya? Y hacerle un cambio, por ejemplo, de color. Si yo lo hago seleccionando todo el círculo, por supuesto, no me va a resultar, ¿de acuerdo? Porque se va a seleccionar más de lo que yo necesito. Entonces acá hay una operación que se puede hacer que es, por ejemplo, teniendo este punto central creado por las líneas guía, yo puedo crear una nueva selección, pero que va a restar un área a una selección previamente creada. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear un nuevo círculo
para lo cual voy a marcar la tecla Alt, que es la que permite restar. Me voy a situar en este punto, cerca del centro, voy a empezar a trazar, ¿ya? Vuelvo a apretar Alt, suelto y vuelvo a apretar. Ahí automáticamente, fíjense que se ajustó a ese centro, y mientras también mantengo apretada la tecla Shift, puedo entonces crear una selección centrada en el punto anterior, ¿ya? Entonces de esta manera yo tengo una selección de un aro, ¿ok? Entonces ahora yo podría eventualmente cambiar, por ejemplo, colores, ¿ya? Agregar nueva información, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, por supuesto que esto no va a ser perfecto. Aquí en este caso podemos ver que hay un problema con una zona en particular de la imagen, ¿ya? En el cual el color no debiera sobrepasar por esa zona, ¿ok? Por lo tanto, ahí ya tenemos que complementar esta forma de selección con otras selecciones que existen, ¿de acuerdo? Para ello, podemos, por ejemplo, explorar otras opciones como son el lazo. La selección mediante el lazo se puede dar a partir de tres formas: el lazo común, el lazo poligonal y el lazo magnético, ¿de acuerdo? El lazo común, ¿cómo funciona? Principalmente yo puedo trazar un área y este se va a dibujar a mano alzada, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que se requiere de una precisión bastante alta, que es un poco compleja de hacer usando solamente un mouse. Probablemente esto va a funcionar mejor si tenemos una tableta digitalizadora que nos permite hacer un dibujo de esta selección de manera más precisa, tal como si lo pudiésemos hacer en una hoja de papel. Ahora, para ello podemos usar entonces la segunda opción, que es el lazo poligonal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso de la selección previamente realizada, imagínense que yo quisiera restar una zona para que ésta quedara excluida de una futura modificación, ya sea de color, etcétera, etcétera. El lazo poligonal funciona básicamente en base a vértices. Uno genera un polígono que se va definiendo en base a vértices, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo un área definida acá que quiero excluir de esta selección para que el cambio de color no la afecte, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Marcamos la tecla Alt, que es la que nos permite restar áreas a una selección, y empezamos a trazar una selección que reste un área a una selección previamente hecha. De ahí hemos podido cortar entonces un área, ¿ya? Aquí en este caso tenemos un pequeño rectangulito. Es muy pequeño, pero es importante señalar que de esta manera podemos ir mezclando distintos tipos de selecciones, ¿ya? ¿A qué me refiero con un pequeño rectángulo? Fíjense lo que voy a hacer aquí. Seleccionamos la tecla Alt y creamos entonces una pequeña área de selección para restarla de la anterior, ¿ya? Y aquí también podría ser, por ejemplo, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ahora, eventualmente, si yo hago algún tipo de cambio de color, por ejemplo, debiera aparecer este elemento totalmente seleccionado y de manera correcta, ¿ok? Eso es básicamente lo que tiene que ver con respecto a las selecciones rectangulares, ¿cierto? Mediante el lazo poligonal, ¿ok? Pasemos a otra imagen para poder ver otro tipo de selección. Esta selección, o por ejemplo, esta zona que tenemos acá en esta imagen, tiene una serie de informaciones que son bastante complejas, ¿cierto? Edificios, el puente, antenas que aparecen, ¿cierto? Entonces, imagínense cómo podríamos hacerlo cuando nosotros queremos, en este caso, cambiar el cielo de fondo que se está usando en esta imagen. ¿Cómo podríamos hacerlo? Lo podemos hacer mediante la herramienta del rectángulo, probablemente solamente algunas partes que son más grandes, porque hay unas partes pequeñas que no tienen esa posibilidad, ¿ya? ¿Podríamos usar entonces la herramienta del lazo? ¿Ya? Probablemente no, porque el dibujo que tendríamos que hacer es demasiado complejo y hacerlo a mano alzada es prácticamente imposible, por lo menos que quede con un buen resultado. ¿Podríamos hacerlo con el lazo poligonal? Podría ser una posibilidad. Ahora,
dificultad del trazo que nos va a resultar probablemente nos va a llevar mucho tiempo para poder realizarlo de manera eficiente. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, hay elementos que nos permite definir una selección mediante los bordes, que son principalmente el borde de los edificios, el borde del puente y otros elementos que son claramente diferenciados con respecto al cielo. Entonces, como tenemos esas líneas o esos bordes que están claramente diferenciando, por ejemplo, lo que es edificio a lo que es cielo, aquí entonces podríamos emplear lo que es el lazo poligonal, el lazo magnético, perdón. El lazo magnético, ¿qué es lo que hace? Básicamente va adosándose a zonas donde él encuentre que hay diferencias notorias, ya sea de color o de forma. ¿Bien? Lo único que uno tiene que hacer es ir pasando lentamente y con mucho cuidado el lazo por las zonas donde uno quiere generar un borde de selección. ¿Bien? Fíjense que en este caso voy pasando de manera lenta, tratando de ser lo más preciso posible por los distintos bordes que voy encontrando dentro de mi imagen. Ahora, hay que decirlo que el lazo magnético, si bien es cierto, es bastante preciso, no es perfecto, no es infalible. Entonces, cuando él encuentre que hay diferencias que no son muy notorias, es posible que haga una selección que no sea tan precisa. ¿Ya? Ahora, las selecciones se pueden complementar. ¿Ya? Voy a dejarlo, por ejemplo, hasta acá, esta selección. Lo voy a completar hasta el inicio. Y aquí me voy a fijar que probablemente hay zonas de mi selección que no quedaron bien trazadas. ¿Ya? Ahora, yo puedo complementar elementos de selección. Por ejemplo, aquí la selección de lazo magnético omitió una parte de esta fachada, de esta torre. Ahora, yo podría agregar esta área que faltó usando la herramienta del rectángulo, de la selección mediante rectángulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar la tecla Shift y vamos a agregar un área a esta área que fue previamente omitida. ¿Ya? Perdón. Ahí. Que esto está quitando. Ahí sí, en este caso cambiamos Alt y ahí queda entonces restada esta zona de selección a lo que teníamos previamente elegido. En esta esquina, por ejemplo, aquí correspondería usar un lazo poligonal. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar esta zona, para lo cual vamos a accionar la tecla Alt para restar una zona a la selección y cerramos entonces ese polígono y ahora ese borde queda mejor definido. Entonces ahí podemos ver que en este caso, si esta imagen, por ejemplo, tuviese un fondo disponible para poder cambiarlo, ahí podríamos ejecutarlo sin problema. ¿Bien? En este caso, el lazo poligonal o el lazo magnético, mejor dicho, no seleccionó correctamente el borde, entonces aquí podemos elegir una selección rectangular y borrar entonces esos bordes que aún restan por hacer. ¿Ya? Y así uno puede ir complementando distintos tipos de selecciones. Ya hemos visto la selección rectangular, ¿cierto? Y la selección mediante los distintos tipos de lazos que existen. ¿De acuerdo? Ahora, hay ciertos tipos de selecciones que a veces son difíciles de hacer, por ejemplo, con un lazo, con una selección rectangular, mucho más con una selección elíptica o circular. También son complejas de hacer, por ejemplo, con un lazo normal, ¿cierto? ¿Bien? O con un lazo poligonal, ¿ya? Porque tienen demasiado detalle, ¿cierto? Entonces, imagínense que yo quisiera seleccionar el agua de este lago, o esta orilla del lago, ¿cierto? Para poder cambiar su color, o intensificar un color, aumentar un brillo, etc. Probablemente si elegimos el lazo poligonal, el nivel de detalle que vamos a tener que hacer en la selección va a ser demasiado complejo y nos va a quitar o va a restar demasiado tiempo. ¿Ya? El lazo magnético quizá nos va a ofrecer también unos resultados probablemente que no vayan a ser los más adecuados, en el sentido de que como él no encuentra diferencias notorias en los bordes de estas formas,
la selección probablemente no va a ser la más precisa, ¿ya? Como podemos ver aquí en esta zona. Por lo tanto, aquí podemos explorar otro tipo de selección, que es la selección, por así llamarlo, inteligente, dentro de las cuales tenemos la selección rápida y la selección mediante varita mágica. La selección rápida, que lo que permite hacer, básicamente uno establece una área, ¿cierto? Y el programa va a detectar automáticamente los bordes de esa área, o los que él detecta como un borde posible. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Es ir pasando o arrastrando el mouse y tratar de encontrar ciertos bordes. Ahora, ¿cuál es el problema si ustedes se fijan en esta zona? Que el programa se pasó, ¿cierto?, rápidamente a otra zona, la cual nosotros no queremos seleccionar dentro de esta imagen, ¿ya? Por lo tanto, esta selección en este caso no me estaría sirviendo tanto, ¿ya? Ahí podemos ver que, claro, al aumentar el área de selección, automáticamente se agregan nuevos elementos y de esa manera no me está sirviendo demasiado. Por lo tanto, que lo que podríamos hacer es explorar la segunda opción, que es la varita mágica, ¿ya? La varita mágica, ¿cómo funciona? Básicamente va a detectar bordes en elementos que tengan, por ejemplo, líneas que son demasiado notorias, donde haya colores que son demasiado notorios y los que permitan, por ejemplo, generar diferencias de borde y de esa manera generar una selección. Ahora, la varita mágica funciona con un valor que se denomina tolerancia, ¿ya? La tolerancia es básicamente cuán sensible o abierto es este elemento de selección para detectar diferencias dentro de una imagen. Si la tolerancia es muy pequeña, por ejemplo, tiene un valor de 10, las áreas que se van a ir seleccionando son bastante acotadas. Si la tolerancia es muy alta, por ejemplo, la vamos a aumentar a un 50, los valores de selección van a ser demasiado amplios, ¿ya? Aquí podemos ver que hay que seleccionar prácticamente toda la imagen. ¿Y por qué? Porque no encuentra demasiadas diferencias. Por lo tanto, para hacer una selección más precisa, usando la varita mágica, debemos reducir el valor de tolerancia. En este caso lo vamos a reducir a un 10, ¿ya? Y vamos a ir probando, seleccionando un área. Aquí me selecciono un área que aparentemente está bien. Si me aproximo, por ejemplo, a la orilla de esta laguna, puedo ver que las selecciones que se van generando son más o menos adecuadas a lo que yo ando buscando, ¿ya? Las selecciones con varita mágica se pueden sumar. Por ejemplo, yo tengo un área que está definida en esta zona y apretando la tecla Shift yo puedo ir agregando nuevas áreas a esa zona, ¿ya? Todos estos elementos que quedan al centro, de cierta manera parpadeando, son zonas que no han quedado seleccionadas, ¿ya? Esas las voy a poder seleccionar después, una vez que haya terminado, por ejemplo, la selección mediante el lazo poligonal. Entonces aquí puedo ir tratando de encerrar un poco estas piezas internas que quedan con estas líneas parpadeantes. Y si no logro hacerlo, aquí yo puedo combinar otro tipo de selección. Por ejemplo, aquí podría usar una selección rectangular y tratar de encerrar, apretando la tecla Shift, estas áreas que quedaron no seleccionadas, ¿ya? Es como hacer una especie de captura. La tecla Shift entonces me permite generar un agregado, ¿cierto?, a esta selección y de esa manera yo puedo ir agregando elementos a una selección que debido a la tolerancia que tenía no quedaron incluidos dentro de ella. De esta manera entonces yo puedo, por ejemplo, ahora que tengo ya seleccionado este elemento, cambiar el color de esta zona, ¿cierto? El brillo, ya el tono, la oscuridad, la presencia de luz, etc. Lo que yo desee. ¿Ok? Y finalmente vamos a explorar otro tipo de selección, que ya sería como el último y por así decirlo el más complejo, que es el que nos permite seleccionar cosas que de repente son muy difíciles de hacer de una sola vez o usando alguna sola herramienta. Imagínense que yo tengo esta imagen y quisiera, por ejemplo, cambiarle el fondo, no sé, agregarle un fondo de una montaña nevada o de otro paisaje. Pero usar, por ejemplo, la varita mágica me complica un poco porque esta imagen tiene demasiadas zonas que están encerradas, ¿cierto? O sea, cada
espacio intermedio entre cada ramita es un espacio distinto. Entonces, seleccionarlo con varita mágica nos podría demorar horas y horas y horas de trabajo, ¿ya? Y probablemente se nos escape alguna dentro de los elementos de selección que vamos generando, ¿ya? Ni hablar de usar lazo, ¿cierto? Ni lazo poligonal, ni mucho menos magnético, porque aquí probablemente me va a seleccionar de manera totalmente irregular, ¿ya? La selección rápida tampoco me va a servir, ¿cierto? Ni mucho menos la varita mágica como acabamos de hacer. Entonces, la pregunta es cómo podemos seleccionar entonces, por ejemplo, el árbol y diferenciarlo del resto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso para poder sacarlo y llevarlo a otro fondo, por ejemplo? Para ello vamos a usar otra forma de selección que es seleccionar mediante colores, ¿de acuerdo? La selección de colores funciona, como su nombre lo indica, del siguiente modo. El programa va a detectar dentro de la imagen zonas o áreas que contengan un color definido. Ese color lo definimos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear una capa, un duplicado de la capa de fondo para ver cómo funciona. Y me voy al menú principal, opción seleccionar mediante color, ¿ya? O color range en inglés, ¿de acuerdo? Se abre esta pestaña, este cuadro de diálogo, y el cual genera un cuentagotas. Ese cuentagotas permite tomar una muestra de la fotografía que estamos trabajando y ese va a ser el color, el primer color de base que yo voy a elegir para poder seleccionar, ¿ya? Lo que queda seleccionado se ubica en esta imagen de previsualización en color blanco, ¿ya? Y lo que queda negro no está seleccionado. Si el rango de selección es muy corto, por ejemplo, y el programa no es capaz de detectar que el mismo color se replica más allá, estas áreas van a ir quedando cada vez más negras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en la imagen, la zona que está más a la izquierda no está del todo seleccionada. La idea es que todo lo que yo quiero seleccionar particularmente aparezca siempre en un color blanco. Perfecto. Entonces aquí yo tengo dos opciones. La primera es agregar, aumentar la sensibilidad del color, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso porque dentro de la imagen del árbol también puede que hayan tonos que son azulosos o celestes como el que nosotros estamos seleccionando. Por lo tanto, este valor nunca debería ser tan alto, ¿ya? ¿Cómo lo podemos detectar? Si yo subo este valor, por ejemplo, claro, y aquí el fondo me aparece totalmente blanco, pongo OK, y en este caso aprieto la tecla suprimir, voy a ver que hay partes de este árbol que quedaron un poco borrosas, ¿ya? O se eliminaron directamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Vamos a seleccionar este color, vamos a mantener esta sensibilidad un poco baja, ¿ya? Y podemos agregar más colores a la selección pinchando en este botón que se llama agregar a la muestra, ¿ya? Es un cuentagotas con un signo más. Entonces yo me puedo dirigir a la zona de la izquierda y ahí seleccionar. Fíjense cómo automáticamente la imagen se puso totalmente blanca. De hecho, si yo bajo un poco más la sensibilidad, puedo ver que la imagen sigue estando blanca. Entonces vamos a ver cómo queda ahora nuestra selección. Marcamos en OK. Claro, aquí la selección es súper aleatoria y tiene áreas muy pequeñas que es muy difícil de definir, ¿cierto? Pero si yo tengo esta imagen en una capa distinta a la de fondo, yo puedo borrar eso y ver lo que pasa. Y aquí entonces podemos tener la imagen. Fíjense que en este caso igual se mantienen algunas áreas todavía, ¿cierto? Con ciertos tonos celestes, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero omitir eso, ya ahí estamos trabajando casi a nivel de píxel. En este caso la opción es aumentar el nivel de sensibilidad de este color, ¿cierto? De ahí entonces desaparecen un poco estos elementos, ¿ya? Ahora, las selecciones en este caso son variables, ¿ya? Por lo tanto hay que tener mucho ojo en el tipo de elemento que uno use, ¿cierto? Para poder seleccionarlo, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la gracia que mencionamos recién? Las selecciones son totalmente complementarias. Por ejemplo, yo este árbol podría pasarlo a una imagen distinta. ¿Ya? Si yo lo selecciono con la herramienta de selección rectangular, puedo copiar esta imagen y pegarlo, por ejemplo, en una imagen totalmente distinta. ¿Ya? ¿Okay? Los resultados, por supuesto, podrán ser mejores o menores en la medida que yo logre modificar ciertos colores para poder ajustarlos dentro de una imagen. Pero eso básicamente es cómo funciona el espíritu de cualquier imagen procesada en Photoshop o lo que denominamos comúnmente como un fotomontaje. ¿Ok? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este tutorial y como les mencioné al principio, es importante entonces entender que la primera parte de un buen trabajo en Photoshop es poder entender y emplear de manera fácil y rápida las distintas herramientas de selección que nos ofrece el programa. Nos vemos y será hasta la próxima.